Un nombre, una historia, prédicas, Eclesia Dulam. El tema del Espíritu Santo. Y vamos a ver unos 3 o 4 versículos. En 2 Corintios 1, 21. Dice, ahora bien el que nos confirma con vosotros, el que nos confirma con vosotros en Cristo Jesús, y el que nos ungió, fijaos en esa palabra ungir, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como sello de garantía de que le pertenecemos a Dios. Ok, la palabra ungir, Cristo y el que nos ungió es Dios. Vamos a ver otro en 1 Juan 2:20. Vamos a ver en detalle estos textos en un momento, pero quiero leerlos primero para que tengáis una base, un fundamento y sepáis el por qué digo las cosas que digo esta noche. En 1 Juan 2:20 dice la palabra de Dios, pero vosotros tenéis unción. Ahí vemos la palabra unción, tenéis unción del Santo Espíritu y todos vosotros lo sabéis. De ahí nos saltamos al mismo capítulo, versículo 27, que dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, de Cristo Jesús, permanece en vosotros. ¿Os dais cuenta que es permanente? No va y viene como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no miente, así como os ha enseñado, permanecer en Cristo Jesús. O sea que voy a hablar acerca de la unción, pero no quiero que la veamos desde el punto de vista de que la necesitamos, porque eso está, yo creo que eso está claro en el corazón de todos aquellos que quieren servir a Dios. La unción, como vemos en este versículo, ya la tenemos, permanece en vosotros, la hemos recibido. ¿Os dais cuenta que está en pasado, en tiempo pasado? La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Eh, o sea que no voy a hablar de la necesidad de la unción porque ya la tenemos y yo creo que todos deberíamos saber a estas alturas, si habéis estado algún tiempo escuchándome en los estudios y enseñar, sabréis además que lo dice la Biblia, que nada de carácter eterno, nada de valor eterno es posible sin la unción del Espíritu Santo. Es por eso que Cristo Jesús dice en Hebreos, una vez más sacudiré todo lo que se pueda sacudir. Y solamente va a permanecer aquello que está edificado, que ha sido edificado y hecho por el poder o la unción del Espíritu Santo. No se puede hacer. Podemos tener muchos programas bonitos, podemos tener muchos estudios bíblicos bonitos, interesantes, podemos hacer mucho evangelismo incluso, pero nada de eso tiene carácter eterno, valor eterno, si no se hace con la unción del Espíritu Santo. Cuando digo la unción del Espíritu Santo no estoy hablando de algo raro, algo que como muchas veces nos hacemos una imagen ahí de la unción quiere decir, la palabra unción quiere decir untados. Untados con aceite, untados con grasa, untados con la gloria, untar. ¿Ok? Cuando antiguamente el profeta Samuel ungía a un rey, cogía un cuerno de aceite y se lo echaba encima entero. ¿Ok? Hoy en día cogemos una gotita del aceite con el dedo y se lo ponemos en la frente a la gente. Eh, pero antiguamente cogían el cuerno entero. Una vez en un culto, ahora que menciono esto, lo vi en una iglesia, fui a visitar una iglesia nigeriana y el profeta que estaba ministrando, llamó a uno adelante, a un joven, le dijo, Dios te llama para el ministerio.
Cogió una botella de 1 litro de aceite de oliva virgen extra, la abrió, se la echó encima toda entera. Le manchó todo el traje, la camisa, la alfombra, untado. Eso es la unción del Espíritu. Es cuando el Espíritu nos satura, nos unta con su presencia. Y tiene mucho que ver con lo que vimos el domingo pasado del viento, que no se puede controlar ni dominar y sopla donde quiere, y como quiere y cuando quiere. O sea que ningún esfuerzo de parte nuestra, aunque sea muy sincero, puede tener éxito, eh, puede producir cualquier cosa que tenga valor eterno, a no ser que sea por el poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo, estamos viviendo en el momento, aunque a mí no me gusta usar la palabra dispensación, porque no la veo totalmente lógica ni bíblica, pero para que me entendáis bien, estamos viviendo en la dispensación, el tiempo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está obrando a través de aquellos que están sometidos a Él, a través del creyente, a través de la iglesia, para que Cristo sea revelado, para que Cristo sea conocido, para que su reino sea manifestado poco a poco hasta que Él venga a tomar control total sobre ese reino. Entonces vamos a ver esta unción, qué significa la unción y cómo funciona en nuestra vida. En, hay una diferencia, aunque es el mismo Espíritu Santo. No estoy diferenciando entre el Espíritu Santo. No estoy diciendo que hay dos Espíritus Santos diferentes. Pero sí hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo en ti, tener al Espíritu Santo en ti y conocer al Espíritu Santo como la unción. No sé si me he explicado, no sé si me habéis entendido. Una cosa es tener al Espíritu Santo en ti. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo creo que todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo, habita en él. Pero hay otra cosa más, hay otra cosa que es lo que quiero compartir esta noche, que es el conocer al Espíritu Santo como la unción de Dios. La diferencia es que la unción de Dios es un aspecto activo, y subrayar esa palabra, activo, de la presencia del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Como vuelvo a repetir, no son dos espíritus diferentes, es solamente uno, un espíritu, pero hay dos aspectos del Espíritu Santo que son importantes y tenemos que tomar en cuenta. Vamos a verlo de esta forma, voy a tratar de explicarlo mejor. El Espíritu Santo ha venido, cuando Cristo Jesús subió al cielo, envió al Espíritu Santo, ha venido y está aquí. Pero cuando Él vino, vino con un propósito definido y un propósito positivo y un propósito claro. No vino simplemente por venir, no vino simplemente para hacer morada en ti, vino con un propósito. El Espíritu Santo es un espíritu de propósito y siempre que veas al Espíritu Santo en la Biblia lo vas a ver activo, lo vas a ver haciendo algo. No lo vas a ver pasivo, es su naturaleza, es su carácter. Lo vemos desde el Génesis. Dice que las tinieblas y el desorden estaban sobre la faz de la tierra, las tinieblas y el Espíritu Santo se movía. En otras palabras, en otros textos dice incubaba como una paloma, como un gran águila, moviéndose sobre la faz de la tierra, esperando la palabra de Dios. Y cuando la palabra que es Cristo Jesús fue soltada, sea la luz, el Espíritu Santo se movió, el Espíritu Santo produzco la luz, produjo el efecto, la palabra. ¿Os dais cuenta que es activo? Es un espíritu de propósito. Él no ha venido simplemente para estar aquí. Él no ha venido simplemente para vivir en nosotros. Él ha venido con un propósito para cumplir ese propósito. Y no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Y esa es la parte importante que quiero recalcar hoy. No solamente en nosotros, sino a través de nosotros. ¿Por qué? Porque
estamos viviendo en un tiempo donde más y más tenemos que darnos cuenta que tenemos que servir a Dios, cumplir su propósito, dejarnos usar por Él y traer gloria a su nombre. Es muy posible tener al Espíritu Santo morando en nosotros y sin embargo el Espíritu Santo estar inactivo, estar latente. ¿Conocéis esa palabra? Inactivo. Iba a decir dormido, pero el Espíritu Santo es Dios y no duerme. Pero estar latente en nosotros. Muchos hijos de Dios tienen al Espíritu Santo, pero aunque lo tengan y aunque sea en el templo del el Espíritu Santo está latente. Y en muy pocos creyentes se ven las marcas y las señales del Espíritu Santo de forma activa. No sé si me habéis entendido o no. Aunque han nacido de nuevo y aunque han recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de ellos es inactivo. Y eso no se puede entender, bíblicamente no se puede entender. Y me estoy hablando a mí mismo, me estoy examinando a mí mismo, no creer que estoy juzgando a nadie aquí. Si el Espíritu Santo es un espíritu que siempre se mueve, es un viento recio que sopla, incontrolable. Es el que incubaba y se movía sobre la faz del abismo. Es el que, qué sé yo, la Biblia está llena de ejemplos. Podéis leerlo desde el Antiguo Testamento hasta el final. El Espíritu Santo moviéndose. No puedo entender el que esté pasivo, el que esté inactivo, el que lo tengamos, mejor dicho, inactivo y pasivo en nosotros. Cuando, como he dicho, como acabo de decir, cuando estudiamos la palabra de Dios desde el principio hasta el final, vemos esta unción siempre tiene que ver y siempre está relacionado con la parte activa del Espíritu Santo. Un aspecto activo. Lo vemos en la vida de David. Samuel lo ungió como rey. Y desde el momento en que lo ungió como rey, aunque no fue rey literalmente o prácticamente para que la gente lo reconociera y lo viera, hasta varios años después, la unción estaba sobre él y David adoraba, David se movía, David luchó contra el gigante, destruyó a Goliat, David manifestaba la gloria de Dios porque la unción del Espíritu estaba sobre él. Y así sucesivamente podemos ver más y más ejemplos. O sea que el Espíritu Santo tiene que ver con acción, tiene que ver con actividad, tiene que ver con algún aspecto del ministerio, de nuestro servicio, de nuestra lucha, de nuestra guerra espiritual. Los sacerdotes eran ungidos ¿para qué? Para servir al Dios primero y al pueblo. Los reyes fueron ungidos ¿para qué? Para gobernar, no para estar pasivos. Los profetas fueron ungidos por Dios ¿para qué? Para proclamar las palabras de Dios, los decretos de Dios. Cristo Jesús fue ungido ¿para qué? Buscarlo en Lucas 4:18. ¿Para qué fue ungido Cristo Jesús? Para decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4, versículo 18, dice la palabra de Dios, dice Cristo Jesús, está aquí él hablando, testificando, dice el Espíritu, y está citando a Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la reparación de la vista a los ciegos. Vamos a usar la palabra unción para que entendáis lo que estoy diciendo. ¿Por qué me ha ungido? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Me ha ungido para recuperar la vista a los ciegos. Me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos. Me ha ungido para proclamar el año del jubileo, o el año favorable, o el año del jubileo de nuestro Señor. ¿Entendéis a dónde quiero llegar?
En Hechos 10:38, confirmando el ministerio de Cristo Jesús, dice, si queréis buscarlo, lo busquéis, si no lo cito yo, dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre él e iba por todas partes, predicando el Evangelio y haciendo las obras de Dios. Hechos 10:38, vamos a leerlo mejor porque no lo he citado muy bien. En Hechos 10:38. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y cuál fue el resultado de ese ungimiento? El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos, por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque la unción estaba con él, porque estaba untado con la grasa del Espíritu Santo, porque estaba untado con el aceite del Espíritu de Dios. O sea que cuando hablamos en la Biblia, cuando yo hablo de la unción, no estoy hablando de algo especial, de algo espiritual, espiritismo, fantasmagórico. ¿Qué cantante más ungida? No, estoy hablando de que estamos hablando del aspecto activo del Espíritu Santo. Una persona ungida es una persona en la cual el Espíritu Santo es activo. O sea que, y poner atención a lo que voy a decir ahora, porque esto funciona de dos formas. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Sin embargo, no se activa hasta que tú te actives. ¿Quién ha entendido lo que acabo de decir? Hasta que no te pones de acuerdo con el Espíritu Santo, hasta que no te empiezas a ponerte en la misma disposición que Él, a la misma frecuencia, si queréis usar términos un poco más modernos que Él. Hay un versículo en Gálatas que dice, porque el que anda en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, debe andar, y me gusta la versión que uso yo, porque dice, el que anda en el Espíritu debe andar al mismo paso, al mismo ritmo que anda el Espíritu Santo. El que anda en el Espíritu, que ande al mismo ritmo. En otras palabras, cuando tú obras el Espíritu Santo en ti, cuando tú obedeces la palabra de Dios, el Espíritu Santo se activa. Cuando Dios dice sea la luz, el Espíritu Santo se mueve y forma la luz. Cuando tú por fe dices voy a hablar en nombre de Cristo, el Espíritu Santo va a estar ahí. Te vas a dar cuenta que se va a activar y vas a hablar cosas que no pensabas, que no has premeditado y que decías, después piensas y dices, ¿quién ha sido? Eso no he sido yo, porque yo no soy capaz de hacer eso. Esa es la unción. Hasta que tú no te pones de acuerdo con el mismo propósito de Dios. El Espíritu Santo no se expresa a sí mismo a través de la unción. Y es importante que entendamos esto, eh, porque el Espíritu Santo no se va a activar. El Espíritu Santo no va a hacer nada. El Espíritu Santo no va a hacer lo que ha venido a hacer aparte de ti. ¿Me ha escuchado alguien? Está esperándote a ti. Y cuando empezamos a ser activos en obediencia a Dios, nos damos cuenta que el Espíritu, su unción, su energía, su vida está ahí, porque está en nosotros. La mayoría de nosotros hemos sido creyentes por años y años, y aunque el Espíritu Santo está en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, estaba inactivo. Hasta que ese momento que empezamos a testificar de Cristo, hasta que en ese momento que empezamos a activar nuestra fe. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo Jesús, cuando yo me sometí a Cristo Jesús y lo reconocí como el Señor sobre mi vida. Tendría
13, 14 años. En esos tiempos, es algo que no he escuchado últimamente mucho, ahora que lo pienso. Pero me acuerdo que en esos tiempos, cuando alguien se entregaba al Señor, Samuel se acordará, quizás, nos daban unas lecciones para prepararnos. Y una de las primeras lecciones era esta. Ahora nos decían, ahora que has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y de tu vida, no te quedes callado, testifica. Lo primero que tienes que hacer es hablarle, contárselo a alguien. Testifica a alguien de Cristo, de tu nuevo nacimiento. Y aunque yo creo que no sabían el por qué lo hacían, ahora que tengo más entendimiento, entiendo el por qué lo hacían. Porque el momento que tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y el momento que tú por fe le hablas a otro y dices, mira lo que Cristo ha hecho en mí, estás activando esa unción. ¿Me ha entendido alguien? Es por eso que es importante. Porque te vas a dar cuenta que cuando tú lo haces, entras en una experiencia totalmente diferente y nueva de lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Te vas a dar cuenta que Cristo Jesús está contigo y te vas a experimentar la presencia de Cristo Jesús en tu vida de una forma que quizás no la hayas visto o vivido antes. Y no es en ese momento que el Espíritu Santo se activa, no es ese el momento en el cual Cristo vino a morar en ti. El Espíritu Santo vino a morar en ti desde el momento que tú lo aceptaste como Señor y Salvador, pero estaba latente, estaba inactivo, esperando que tú activases tu nueva fe. Y por eso que hay tantos cristianos latentes y desde el primer día deberíamos tener esa unción sobre nuestras vidas, desde el primer momento, de que decidimos seguir a Cristo. Pero es como si Él no pudiese actuar hasta que nosotros, tú y yo, actuemos. O sea que vuelvo a repetir, la unción tiene que ver con acción. Es el aspecto activo del Espíritu Santo. No le pidas a Dios, de hecho, no te lo va a dar. O sea, no lo vas a ver activo, no lo vas a ver obrando. Si tú estás esperando la unción, entre comillas, estás esperando que el Espíritu Santo te mueva, no se va a mover, porque Él está esperando que te muevas tú, que tomes un paso de obediencia. Voy a decirlo así, obediencia, porque si le digo un paso de fe, muchos no lo van a entender. Un paso de obediencia. Hay muchos creyentes que están orando al Señor diciendo, Señor, úngeme. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, quiero ver milagros. Señor, quiero profetizar. Señor, quiero que me uses. Y el Espíritu Santo está aquí dentro, está morando en ti porque eres su templo. Y está esperando que tú obedezcas. Está esperando que tú obedezcas ese mandamiento de Dios que dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Está esperando que tú obedezcas y diga, pon las manos a los enfermos y sanarán. Está esperando que tú obedezcas, esperando que tú hagas algo. Y cuando tú te muevas, te vas a dar cuenta, te vas a sorprender que no eres tú el que sana a los enfermos, que no eres tú el que estás testificando de Cristo, que no eres tú el que estás adorando a Dios, sino que es el Espíritu Santo que está en ti. ¿Por qué? Porque el momento que obedeces te conviertes en uno con Él. El que anda en el Espíritu mantenga el mismo ritmo que Él. Espíritu. Haces un espíritu con Él. Y su poder, su energía, si quieres decirlo así, empieza a gobernar. O sea que a veces tenemos que pedirle al Señor perdón por tanto tiempo perdido, por no, por estar esperando que Él nos mueva de alguna forma, que Él nos sacuda, que Él nos
cuando Él está esperando que nosotros lo obedezcamos. Y me acuerdo una vez que fui a una reunión en una iglesia, no voy a decir el nombre de la denominación, era una denominación profética, pentecostal profética. Y después de predicar y compartir la palabra de Dios, oré por algunos enfermos, oré por la gente y le dije al pastor que yo había terminado, que pasara a cerrar la reunión o a hacer lo que hubiera que hacer. Y subió el pastor y no despedía a la gente, no decía que Dios os bendiga, iros en paz. No despedía a la gente y no despedía a la gente y ahí callado, esperando, los brazos cruzados, los brazos así delante de él, esperando, con los ojos cerrados, esperando, toda la gente de pie esperando. Yo había terminado de predicar y ministrar, nadie se iba. Y le pregunto al hombre que estaba al lado mío, ¿qué pasa? Y me dice, están esperando que el Espíritu Santo se mueva y nos dé palabra de profecía. Media hora ahí de pie. Y durante todo ese tiempo, yo pensando en mi corazón, diciendo, Señor, pero si desde que he empezado a hablar tu palabra, desde que el pastor, desde que he entrado en este lugar, desde que he proclamado el nombre de Cristo, estoy recibiendo palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me está hablando, el Espíritu Santo me está dando revelación. Y el Espíritu tal, ¿por qué estamos esperando hasta que no se mueva, hasta que nos obedezcan, hasta que alguien no abra la boca, hasta que alguien no se ponga a adorar en espíritu? ¿Os acordé de esa palabra? Y en verdad, el Espíritu Santo no se va a mover al final. Yo creo que se cansaron de esperar y alguien, una mujer, se levantó y dijo, porque así dice el Señor, os ama con amor inefable. Todo el mundo dijo, amén, gloria a Dios. Y nos fuimos a comer. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo está en ti y es un Dios activo, es un Dios de energía, es un Dios de vida, pero está esperándonos a nosotros y no va a hacer nada hasta que nosotros no nos, no nos arremanguemos, como dice el Antiguo Testamento, arremanguemos nuestro manto, el manto de nuestra mente y empecemos a movernos con Él, empecemos a entregarnos totalmente a su señorío. Y yo sé que esto que estoy enseñando es elemental, es simple, es sencillo. Sin embargo, también sé que es tan posible y tan fácil vivir una vida cristiana insatisfactoria, una vida cristiana vacía, sin gozo, cuando podíamos andar en satisfacción y en gozo, viendo a Dios usarnos y viendo a Dios obrando a través de nosotros y sabiendo que le estamos llevando y dando gloria a Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es lanzarnos a lo profundo. ¿Cuántos saben que, cuántos saben que para aprender a nadar tienes que lanzarte a lo profundo? Yo aprendí a nadar cuando era pequeño en la escuela. En Australia te enseñan a nadar desde los 5, desde los 3 años para arriba. Y a mí me daba miedo el agua, porque para mí, cuando era pequeño, era un ambiente desconocido. Yo no tenía control sobre el agua. Y un día me dio un ataque de ansiedad. El entrenador tuvo que sacarme de la piscina y en vez de sentarme ahí quieto y decir, "Ah, cálmate, cálmate", lo que hizo es me dice, ven conmigo, me llevó a la parte profunda, a donde van los mayores de la piscina y me empujó y me tiró ahí. Y yo me hundía, pero hasta que yo no me di cuenta que si no hacía algo estaba perdido. O sea, me hubieran rescatado, seguro. Y empecé a nadar, y empecé a flotar, y empecé a moverme, y empecé a moverme en el agua. Y es ahí donde aprendí a nadar. Es ahí donde se me quitó el temor. Es lo mismo en las cosas del Espíritu. Hay momentos en los cuales necesitamos lanzarnos en lo profundo y consagrarnos, entregarnos totalmente al señorío del Espíritu Santo para darnos cuenta de que el Espíritu Santo no ha venido. O sea, que el Espíritu Santo no tiene que venir, que el Espíritu Santo no tiene que ungirnos, sino que Él ya está aquí.
y que Él está esperando para que nosotros le obedezcamos y hagamos algo, nos movamos. ¿Cuál es la base de la unción? La unción, ¿para qué servía la unción? La unción servía para separar. David fue ungido como rey y como he dicho al principio, fue ungido como rey, pero no obró como rey hasta muchos años después. Pero ¿qué pasó el momento que Samuel lo ungió como rey? Fue separado para el propósito de Dios, separado para ser rey de Israel. Amén. Y lo mismo pasa con la unción en nuestra vida. ¿Por qué te ha ungido Dios? Es una separación interna del reino de Satanás y todo lo que eso significa y todo lo que está envuelto en el reino de Satanás y de las tinieblas. Ahora, si queréis entender qué significa estar bajo el reino de Satanás, aunque ya lo mencioné una vez en Ezequiel 28:14 y también en Isaías nos habla de Satanás. La Biblia dice que Satanás en Ezequiel 28:14, y no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo rápido, pero dice que era un querubín ungido y tenía una posición alta y sublime y una responsabilidad santa. Era responsable del ministerio en el cielo de la adoración. Era responsable, no sé si lo habéis leído antes en la Biblia, pero habla de los querubines como aquellos que protegían y cubrían la gloria de Dios. Con las alas, cómo protegían y cubrían la gloria de Dios, no permitiendo que nadie limitara el poder de Dios, no permitiendo que nadie minara su autoridad y su gloria. Así se protege. Que cuando las cosas son difíciles y van de mal en peor, la adoración era un ángel, un ángel adorador. La adoración protege la gloria. La adoración dice, tú, Satanás, me estás diciendo esto. Y esto está pasando en el mundo. Pero yo adoro a Dios, yo protejo su gloria porque Él es más grande y más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Esa era la función, entre otras cosas, de Satanás. Es algo que no somos capaces de entender con nuestra mente limitada. El Espíritu Santo estaba activo antes de que el mundo fue creado, como he dicho antes, pero la unción nos habla de separación. Y es por eso que menciona a Satanás, porque lo mencioné el domingo pasado, pero la base de la unción es una separación interna y profunda y real de todo aquello que por naturaleza pertenece al reino de Satanás. Sobre todo, como mencioné antes, el orgullo. ¿Qué es lo que hizo caer a Satanás? El orgullo. Sin embargo, Cristo Jesús, ¿cómo se presenta al mundo? Yo soy, ¿cómo se dio a conocer? Yo soy Jesús el de Nazaret. En otras palabras, vino con actitud de humildad. No soy Jesús de la capital. No soy Jesús de Jerusalén. No soy Jesús el que vino a Roma, a la capital del imperio. No soy Jesús el que gobierna sobre Jerusalén, el que nació en Jerusalén. Soy Jesús de Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Un pueblo insignificante, pequeño. Incluso muchos discípulos y muchos se preguntaban, ¿puede salir algo bueno de ahí? Dios lo ungió. ¿Por qué lo ungió? Lo ungió. La Biblia nos dice que Dios lo ungió, lo hemos visto antes, porque se vació a sí mismo. Se vació a sí mismo de toda gloria, la gloria que tenía con el Padre. Se vació a sí mismo. Él mismo dijo, yo soy manso y humilde. Y Dios el Padre lo ungió. Y esa es la actitud que tenemos que tener cuando nos acercamos a servir a Dios. Cuando vamos a hacer algún ministerio, entre comillas, para Dios. Cuando queremos que Dios nos use, cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, cuando vamos a orar por un enfermo, cuando vamos a echar fuera un demonio, vacíate a ti mismo de ti. Vacíate a ti mismo de todo lo que tú crees que sabes. Vacíate a ti mismo de todo lo que tú crees que eres. Acércate a Dios con humildad y mansedumbre, con una conciencia profunda de que dependes totalmente de Dios, porque sin Dios no puedes hacer
nada. Sepárate, en otras palabras, sepárate de todo lo aquello que Satanás pueda usar como ventaja, como excusa para entrar en tu vida y hacer lo que él quiera en tu vida. El temor le da cabida a Satanás. El orgullo, como hemos visto, le da lugar a Satanás. El no perdonar le da lugar a Satanás. El vivir en preocupación le da lugar a Satanás. Y tantas cosas que hay en nuestra vida que tenemos que aprender a separarnos y decir, Señor, manso y humilde vengo a ti, porque es tu unción. Y esa es la base, y ese es el fundamento de la unción. La mansedumbre. La mansedumbre es lo más esencial si tú quieres que el Espíritu Santo sea activo y obre en tu vida. Vamos a ver un versículo en 1 Tesalonicenses 5:19. No sé si alguien está recibiendo algo esta noche. En 1 Tesalonicenses 5:19. Un versículo muy corto, dice el apóstol Pablo, dice a los creyentes en Tesalonicenses, en Tesalónica, y acordarse que los creyentes en Tesalónica estaban viviendo persecución. Fue una de las iglesias quizás más perseguidas de las que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Y qué les dice el Espíritu Santo? No apaguéis el Espíritu. Para que el Espíritu Santo pueda apagarse, tiene que estar activo, ¿sí o no? No se puede apagar un espíritu pasivo. No se puede apagar un espíritu inactivo. No se puede apagar un fuego inactivo. Solamente se puede apagar un fuego que está en llamas. Si tú estás haciendo una barbacoa y las llamas se han apagado y solamente quedan las brasas rojas o las brasas que echan humo, no puedes apagarlas. Entonces aquí está hablando de apagar el espíritu activo. Cuando las llamas se han apagado, solamente quedan los carbones que echan humo. El humo es una señal de que antes hubo unción. El humo es una señal de que antes había fuego. Pero no puedes apagar. Entonces aquí le está hablando a creyentes activos, a creyentes obedientes. El Espíritu Santo es activo y tenemos que tener mucho cuidado en todo momento de no apagar al Espíritu. Tener mucho cuidado. Tenemos que tomarnos esta palabra en serio. Hay muchas formas de apagar el espíritu. Hay muchas formas en la Biblia, pero esta noche solamente voy a mencionar dos. Puedes apagar el Espíritu Santo por tu frivolidad, por hablar demasiado, por indiscreción. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? ¿Cuántos moveres del Espíritu Santo hemos visto? Y si llevas varios años en el cristianismo como yo, te habrás dado cuenta, habrás visto lugares y momentos en la historia donde el Espíritu Santo se ha movido y ha querido obrar, pero por nuestra frivolidad, por hablar demasiado fuera del lugar, por hablar palabras huecas, por jugar con el Espíritu, por jugar con la unción. El Espíritu Santo simplemente ha dicho, mira, yo me aparto, ahí os quedáis solos. Sigue obrando el hombre con la influencia que ha tenido sobre la gente emocional, pero el Espíritu Santo no está. ¿Me está entendiendo alguien o no? Palabras que no son santas, palabras triviales, comportamiento trivial, jugar con la unción, palabras huecas que no tienen sentido. El Espíritu Santo es entristecido por eso. El Espíritu Santo es apagado. Y en el otro lado de la moneda, otra forma de apagar el Espíritu Santo es el otro lado, el otro aspecto. El ser sombrío, pesimista. ¿Habéis escuchado personas, pastores, evangelistas, predicadores, que cuando hablan parecen que han sido bautizados en limón en vez de en las aguas del bautismo? Cara de agrio, de amargado, sombrios.
Yo una vez, una hermana que en la iglesia que pastoreaba yo en Australia, vino aquí a España una vez y fue a un culto donde el Espíritu Santo supuestamente se estaba moviendo. Y le dijeron, entró, ella no sabía, venía de visita, no conocía la iglesia, no conocía, entró por la puerta lateral. Y un anciano le dijo, por aquí no pase, hermano, con una voz de esas de ultratumba, de esas proféticas que te sacude hasta lo más interior, por aquí no pase, hermana, porque esta es la puerta que usa el pastor. Y si entras por aquí vas a enfriar, vas a apagar la unción. No tocar al ungido de Dios. ¿Quién ha escuchado eso antes? Eso no está en la Biblia. Está en la Biblia, pero en un contenido, un contexto muy diferente al que lo usamos. No tocar al ungido de Dios. Es el Espíritu Santo el que está hablando, porque así dice el Señor. Y esperamos que todos tiemblen y nos escuchen, nos pongan atención. Eso es el otro aspecto, el otro lado de la moneda. Apaga el espíritu. Ahora, tiene que haber un balance entre esas dos cosas. Tiene que haber un balance. Es por eso que el espíritu, la Biblia dice que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de dominio propio y de control. Un espíritu balanceado. Un espíritu que habla con autoridad. Un espíritu sobrio, pero al mismo tiempo no sombrio. No sé si veis la diferencia. El mismo Jesús, si veis la palabra de Dios, el mismo Jesús era así, si os ponéis atención. Era un hombre que ministraba, era Dios Jesús ministrando en el gozo del Señor. En otras palabras, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser, y la palabra clave es sensitivo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a continuar obrando si está entristecido y si nosotros estamos usándolo para engrandecernos nosotros o para atraerle enfoque de la gente a nosotros, a nuestra vida. Entonces, para ser efectivos y llevar fruto en la palabra, en Dios, bajo el Espíritu Santo, necesitamos ser sensitivos al Espíritu. Sensitivos al Espíritu Santo. Si queremos ayudar a alguien, sensitivos al Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, en una actitud de aprender, de querer aprender, una actitud de controlarnos a nosotros mismos, de no depender en nuestro propio entendimiento, sino depender del Espíritu Santo. En nuestra vida, como os he enseñado en otras ocasiones, en nuestra vida, cada momento y cada minuto de nuestra vida, debería haber en nuestro corazón una oración silenciosa pero sincera, pidiéndole a Dios, Señor, úsame sensitivos al Espíritu Santo. Señor, dame palabra de sabiduría. Señor, ¿qué quieres hacer en esta situación? Señor, ¿qué quieres obrar? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿dónde quieres que vaya? Todo, en todo momento de nuestra vida. Y tomar ejemplo de Cristo Jesús, como estaba diciendo antes. Incluso si tú lees los evangelios y te das cuenta de cómo él ministraba, de algunas de las cosas que él hizo y de la forma en que hablaba, te das cuenta que Cristo Jesús tiene un sentido de humor. Y a veces incluso decía alguna broma. Sin embargo, estaba siempre sensitivo al Padre y al Espíritu. No hago nada que no vea a mi Padre hacer. Y no digo nada que no escuche del Espíritu. Ahora también aquí muchos lo toman como excusa. Es que yo no he escuchado nada, el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Acordarse lo que he dicho al principio. Hasta que tú no obedezcas, el Espíritu Santo no se activa. La unción no entra en juego. No te respalda. Entonces no tienes que esperar a que Él te diga algo, sino obedecer. Predica el Evangelio, son los mandamientos de Dios. Ve por el mundo y habla de mi reino. Glorifica a Cristo, adora a Dios. En lo bueno y en lo malo sea agradecido.
Que tus oraciones estén llenas de agradecimiento a Dios y muchos otros mandamientos, pero te darás cuenta que el Espíritu Santo va a estar ahí. Vamos a ver un versículo en el mismo que leímos al principio. Vamos a volver ahí. Segunda de Corintios 1:21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y nos ungió, quien también nos selló. Voy a leer en otra versión, a ver si. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestro corazón. O sea que el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo Jesús está sobre ti, para hacer la obra de Cristo a través de tu vida. Entonces, hermanos, para terminar, le pido a Dios que nos dé a conocer esa unción, al Espíritu Santo como el ungido, como la unción de Dios sobre nosotros, de una forma muy real, donde es el Espíritu Santo el que hace la obra, aunque la hace a través de nosotros. El Espíritu Santo hace la obra, Él es el que lo hace todo, pero lo hace a través de nosotros. Para hacerlo a través de nosotros tenemos que primero movernos. Y te vas a dar cuenta, cuando obedeces a Dios y abres tu boca, Dios te da, y el Espíritu Santo hace lo demás, hace el resto. Y después te vas a asombrar y vas a decir, madre, ese no fui yo. Y eso funciona con todo, profecía, enseñanza, orar por los enfermos, testimonio, evangelismo, todo, en todo aspecto, en todo aspecto. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Espero que alguien haya entendido esto y que sea obediente y empiece a moverse. No esperes a que Dios te llene, no esperes a que Dios te mueva, porque el Espíritu Santo está en ti ya y está esperando que tú te muevas para que su unción que está en ti sea activada, para que Él pueda moverse a través de ti y traer gloria a Dios. Un nombre, una historia, prédicas, Eclesia Dulam.